Un saludo y la bienvenida a todos los eh, docentes, investigadores, otros especialistas, incluso estudiantes, por supuesto, que puedan acceder a este material, a esta presentación que vamos a realizar como parte de un conjunto de presentaciones contenidas en un programa de capacitación sobre los procesos de preparación y presentación de artículos científicos como forma de producción y divulgación de la ciencia. Mi nombre es Fernando Castro Sánchez, PhD en Ciencias de la Educación, y las áreas fundamentales de temática de la ciencia en las cuales desarrollo mi trabajo están relacionadas con la metodología de la investigación, de ahí esta presentación relacionada con la producción de artículos científicos, la teoría, filosofía y sociología de la ciencia, segundo campo en el que también realizo mi trabajo investigativo, y en el ámbito de las ciencias de la educación, sobre todo en lo relacionado con la gestión como dimensión de la ciencia de la educación, aunque también, por supuesto, le dedico espacio de tiempo a los temas del ámbito, la dimensión pedagógica de las investigaciones en ciencia de la educación. Vamos a pasar a compartir la presentación en la cual nos vamos a apoyar para que puedan concentrar más la recepción, puedan hacer un mejor aprovechamiento, una mejor recepción de la explicación que vamos a presentar. Muy bien, ya es visible, aquí está la presentación. Lo hemos convertido a material de PDF para su más fácil manipulación posteriormente cuando esté disponible en los espacios que se indicarán. Se ha denominado así, proceso de capacitación en redacción, presentación de artículos científicos. Y aquí hay una temática o subtemática fundamental que vamos a abordar. El artículo científico y su estructura, y los dos puntos claves son la discusión de resultados y las conclusiones, como dos de las secciones que integran la estructura de un artículo científico. Bien, pasemos entonces a la presentación. Este es el objetivo fundamental, resaltando lo último que decíamos en, la, en el preámbulo, en la portada de nuestra presentación. Nuestro objetivo sería analizar aspectos de contenido y estructura para la preparación de las secciones de discusión y conclusiones de los artículos científicos. Bien, quiere decir que nos vamos a concentrar en eso porque otros analistas, otros especialistas estarán trabajando en presentaciones que se refieren a las otras secciones de los artículos científicos. Por supuesto que lo vamos a hacer de una forma organizada a través de una agenda donde vamos a desarrollar un preámbulo, digamos, un momento inicial que es necesario antes de entrar directamente en lo fundamental de nuestra preparación, de nuestra presentación, y ese preámbulo estará dirigido a un poco hablar de los artículos de investigación, esencia y estructura del artículo científico. Bien. Segundo punto, ya sí, digamos, el núcleo duro de nuestra presentación, el núcleo fundamental, las secciones de discusión de resultados y conclusiones, como dos secciones que son prácticamente el cierre de la estructura de un artículo científico. Su esencia, aspectos correctos, aspectos incorrectos. En la medida que vayamos explicando, vamos a ir un poco refiriéndonos a eso, a qué sí y qué no está correctamente planteado a la hora de preparar las secciones de discusión de resultados y conclusiones en los artículos científicos. Finalmente, la bibliografía de apoyo, que es apenas la bibliografía fundamental y que también estará disponible para todos los que accedan a este material como un complemento para su preparación, para poder agregar elementos de conocimiento y de dominio en el ejercicio práctico de la preparación de los artículos científicos. Vamos a la tipología de los artículos de investigación. Ya aquí le estamos indicando algo importante.
los artículos científicos no es sinónimo hablar de artículo de investigación que de artículo científico. Estoy utilizando una obra que me parece buena, estará a disposición como documento complementario de este autor, y que es una obra del año 2011, transmite de una forma muy sistematizada, con un lenguaje muy didáctico para la rápida comprensión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tipología de artículos de investigación? Y es que hay una diversidad de artículos de investigación, entre los cuales puede haber otras tipologías. A nosotros nos parece que esta es muy completa, entre los cuales están los artículos de sistematización de experiencias educativas, los artículos de revisión, los artículos teóricos, los artículos metodológicos, los llamados artículos de estudio de caso, y lo hemos dejado para último, aunque es en lo que nos vamos a concentrar, los artículos científicos. Aquí la referencia, el punto de vista no puede ser cuál es importante, sino cuál necesito realizar de acuerdo a las funciones que me he planteado. Aunque nos vamos a referir a los artículos científicos, ustedes pueden entender que cada uno de los artículos de investigación que estamos mencionando cumple un rol dentro del mundo de la actividad científica, la investigación científica, la producción de investigación, los resultados de producción de investigación en la ciencia contemporánea. Incluso en cada uno de los campos de la ciencia contemporánea, si nos vamos a ir a lo más general, ciencias naturales y exactas, ciencias técnicas, ciencias sociales e incluso en el área de las ciencias humanísticas también. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno puede cumplir una función de acuerdo a las necesidades y a las necesidades del proceso investigativo y a las necesidades de las publicaciones científicas. Para solamente poner un caso, si importante es el artículo científico, para solamente poner un caso, importante es un artículo de revisión. Los artículos de revisión son aquellas piezas que más quisiéramos tener cercanas y bien ubicables cuando vamos a comenzar el desarrollo de un proyecto de investigación. Porque ¿qué es un artículo de revisión? Como su nombre lo indica, es un artículo que hace un proceso investigativo cronológico sobre lo que se ha publicado, los principales resultados, los hitos principales en los resultados de investigación sobre un tema de investigación, sobre un objeto de investigación determinado. Cuando estamos comenzando una investigación científica, qué bueno tener uno o más de un buen artículo de revisión a la mano para nosotros acortar los caminos y no realizar toda la trayectoria investigativa que ya se ha realizado anteriormente, o parte de ella que se ha realizado anteriormente, y que me puede, por supuesto, simplificar mucho la investigación, la orientación de la investigación, la contrastación de la investigación y de los resultados de investigación que estoy alcanzando. ¿Sí? Todo bien, concentrémonos en el artículo científico. Pasemos a concentrarnos en el artículo científico, pero aquí hay una primera idea. Existe toda una tipología de artículos de investigación, cada uno cumpliendo su función. No podemos decir que uno es más importante que el otro, sino que lo utilizo de acuerdo a las necesidades del problema de investigación que me estoy planteando. Como ustedes saben, el núcleo orientador de cualquier investigación científica, el problema de investigación como punto de partida, los objetivos que me propongo y también las demandas de las revistas específicas hacia las cuales quiero dirigir uno u otro artículo de investigación. Pero concentrémonos en el artículo científico. ¿Cuál es su esencia y cuál es su estructura que lo hace diferente al resto de los artículos de investigación que hemos visto? Aquí hay una conceptualización en forma compacta, un párrafo, que aparece en esta obra que les estamos referenciando, del año 2017, un colectivo de autores de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Este texto se denomina La investigación científica y las formas de titulación, aspectos conceptuales y prácticos. Está publicado por la editorial jurídica, puede encontrarse, está disponible, la editorial jurídica del Ecuador. Veamos ese concepto. Dice, el artículo académico científico, como parte de los documentos científicos,
entre los cuales están los libros, los folletos, los ensayos, las monografías y también los artículos científicos, tiene como objetivo desarrollar un informe escrito de espacio relativamente breve, si lo comparamos con los libros, por ejemplo, si lo comparamos con monografías, por ejemplo, y publicable, que aporte resultados originales, innovadores, esto es muy importante, en una investigación científica, sobre un objeto de investigación, un objeto de estudio, en un campo, ámbito de la ciencia. Y así dar respuesta a un problema específico de la ciencia, de la especialidad. Previo dominio de las posiciones teóricas actualizadas y o del desarrollo de un estudio diagnóstico correspondiente. Ya abordaremos a qué nos referimos cuando hablamos de esto, que es muy característico del artículo científico. Bien, aquí aparecen 4 momentos en distintas coloraciones que queremos pasar a explicar con un poco de mayor detalle. ¿Cuáles son los mensajes? ¿Cuál es la heurística que está en ese concepto? Como debe estar en todos los conceptos no deben ser para ser repetidos memorísticamente, sino para extraer de ellos líneas de orientación, líneas de perspectiva para los análisis, ¿no? Por eso le decimos la heurística, esa fuerza que está de proyección hacia cosas fundamentales para que debemos dominar, que debemos estudiar. ¿Cuáles son esos mensajes? Lo hemos relacionado con cada uno de los 4 momentos que están expresados en el concepto anterior. Primero, entre los artículos de investigación, repetimos una y otra vez eso, no es el artículo científico la única forma de artículo de investigación, pero entre los artículos de investigación, el artículo científico es un documento con prioridad para la relación entre los hechos, los datos y las proyecciones de un criterio en el debate de posiciones científicas. Repetimos, si lo queremos expresar sintéticamente, rápidamente, en una muy primera y rápida idea, es ese tipo de artículo que correlaciona hechos investigados y como resultados empíricos logrados con cómo entran esos hechos en las proyecciones de criterios dentro del debate científico de posiciones sobre ese tema de investigación. ¿Bien? Y hay que decirlo así, sus orígenes están muy relacionados sobre todo con las ciencias naturales y con la revolución experimental en las ciencias naturales. Quiere decir, ya tienen un camino recorrido los artículos científicos como pieza por excelencia de la producción y la divulgación de las investigaciones científicas, y que después se han trasladado por su importancia, por su significación, por esa relación de objetividad con análisis discursivo para proyectar un criterio, para proyectar una determinada solución a demandas, a necesidades de problemas bien concretos en cada una de las áreas de la ciencia. Bien. Por tanto, aquí hay un primer punto. Aquí hay un primer punto que hay que tomar en cuenta a la hora de evaluar qué cosa es un artículo científico. Segundo punto. Es una pieza de producción y divulgación científica de espacios relativamente breves. La más extendida, no hay duda, la más extendida de las formas de producción y divulgación científica. Repito, no la más importante, no es correcto. La más extendida entre los artículos de investigación, y si lo hacemos más amplio, aquí incluimos otras formas de obra científica, como los libros, las monografías, los ensayos, etc. Pero no hay duda que con esa brevedad, con ese nivel de síntesis con que se desarrollan los artículos científicos, con que son exigidos por las revistas científicas, es hoy por hoy la más extendida de las publicaciones científicas. Tercer punto importante, debe ser una respuesta a un problema concreto, específico de la ciencia. Debe aportar resultados originales. Eso debe tener el artículo científico. Aunque esto puede ser válido para todos los artículos de investigación, pero sine qua non, por excelencia, para los artículos científicos. Y esos resultados originales, innovadores, es necesario hacerlos bien evidentes en el conjunto del artículo científico. Y último punto, su estructura es muy peculiar. Y a diferencia de las otras formas de artículos de investigación que sobre todo enfatizan en una estructura de desarrollo
de introducción, desarrollo y conclusiones, en el caso de los artículos científicos, se enfatiza en una estructura que después la vamos a ver con un poquito de más detalle, donde deben confluir el dominio del estado del arte, el dominio de la teoría y sobre todo lo más actualizado de la teoría en un campo, el desarrollo de un estudio diagnóstico transversal o longitudinal que revele situación real, fáctica, caracteriza situación real, fáctica del problema de investigación en el contexto donde se desarrolla el problema de investigación, que complementa ese dominio de la teoría más actualizada sobre el mismo, y finalmente la existencia de resultados, propuestas, que son resultados que responden a demandas concretas de cada campo de la ciencia, sea disciplinario o sea interdisciplinario. Si lo vamos a resumir en pocas palabras, este último punto: dominio de la teoría, desarrollo necesario de un estudio empírico que correlacione con ese dominio de la teoría científica, y finalmente una posición, una respuesta, un criterio, una solución a el problema que nos ha servido de base para el desarrollo del artículo científico. Esas peculiaridades tiene un artículo científico en relación con otras formas de artículos de investigación. Aquí hay una estructura en esta diapositiva que les estamos presentando. Cuando hablamos de la estructura de los artículos científicos, su peculiaridad transmitido, planteado en la lengua española, es un formato llamado formato INRIT. Quiere decir eso, formato de introducción, metodología, resultados y discusión de resultados. Con una extensión, ya dijimos que muy exigida, de forma compacta, de forma breve, de forma sintética, y por eso nos movemos aquí en un rango de páginas que van los más pequeños, más sintéticos, que se exigen entre 8 y 15 páginas. Fíjense ustedes qué clase de pieza de síntesis debe ser eso. 15, 20 páginas en otros casos, o entre 25 y 30 páginas en otros casos, según las exigencias de cada revista, de cada contexto de publicación. Rara vez hay revistas que publican artículos con una extensión superior. No es que no lo haya, puede haberlo, pero rara vez. Ahí estamos hablando de los rangos fundamentales. Y es por las características que tiene esta forma de divulgación científica, donde por lo general se nuclean, se relacionan varias propuestas en forma de artículos científicos y otra forma de artículos de investigación en un mismo documento, que por lo general son seriados. Las revistas científicas tienen una, digamos, cantidad de ediciones por cada uno de los años. Cuando hablamos del título, hablamos, por supuesto, de exigencias concretas. Y aunque hemos puesto aquí que, por supuesto, el título está bien concentrado en la esencia del contenido del artículo científico, por lo general se exige un rango de palabras. Nosotros hemos puesto 15 y 17 porque es lo que hemos comprobado que está más extendido, que se encuentra con más sistematicidad, con más frecuencia. Y eso no quiere decir que no pueda haber una cantidad de palabras menor. La puede haber, por supuesto, y sería otra expresión de gran síntesis de dominio en la ciencia, o que pueda tener alguna que otra más palabras que este rango que estamos planteando de 15 y 17. Por lo general se exige que los autores estén bien denominados, con orden de responsabilidad dentro de los artículos. La ciencia hoy en día tiene, como es conocido, un carácter colectivo, se desarrolla más en equipos que individualmente, y es por eso que los artículos científicos también tienen esa característica. Pero se exige un orden de responsabilidad, autor y coautores, y con sus créditos fundamentales. El resumen, que por lo general se mueve entre las 150 y 250 palabras, hay exigencias más específicas, pero este es el rango. Estamos planteando que se pide por lo general en español e inglés,
cuando se trata de artículos en revistas en lengua española, pero por supuesto también entran otros idiomas en dependencia del contexto de publicación del artículo. Como palabras claves que se derivan de ese resumen, siempre se establece un rango. Aquí estamos hablando de que fundamentalmente se habla de entre 5 y 7 palabras, aunque también puede ocurrir que pueda haber menos, 3, 4 palabras, y que los consejos de revisión y los consejos de edición, editoriales de la revista, lo pueden aceptar. Pero aquí se trata, por supuesto, de presentarles, de ofrecerles el rango de lo más común. De lo más común a la hora de establecer las palabras clave que se derivan de ese resumen que nos transmite la primera información del artículo científico. Y aquí está lo fundamental. Cuando hablamos de formato INRI, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a estos 5 componentes, partes, aspectos, secciones de un artículo científico. La introducción, los materiales y métodos o metodologías, se les denomina también, los resultados, la discusión de resultados y las conclusiones. Nosotros nos vamos a referir sobre todo a la discusión de resultados y a las conclusiones. ¿Sí? Ustedes pueden encontrar en otros materiales otras ideas presentadas sobre las otras partes, las otras secciones de los artículos científicos. Finalmente, las referencias bibliográficas, claro que no puede faltar, las fuentes que han servido de apoyo, y está clarísimo que en los artículos, para los artículos científicos, que son esa pieza por excelencia del debate actualizado de la ciencia, se exige mucho la bibliografía, la actualización de la bibliografía. ¿Sí? Y es muy frecuente que se le pida que lo fundamental, el grueso, la parte fundamental de la fuente de información que se han utilizado estén dentro de los últimos 5 años, sin demeritar, sin dejar fuera, por supuesto, aquellos textos que puedan ser clásicos y que puedan no estar en los últimos 5 años, pero han marcado hito en la investigación, en un determinado problema, tema de investigación, y que tienen que ser tomados en cuenta. Pero esta es la estructura del artículo científico. Aquí está. Hay un esquema que les estamos presentando que nos transmite una rápida idea de los componentes o secciones fundamentales del artículo científico y la esencia de cada uno de ellos. No todo lo que se puede explicar para comprenderle bien y para desarrollarles bien, pero sí lo fundamental. Si nos movemos en la dirección de las manecillas del reloj, este sería el orden, lo fundamental, el título, el resumen, la introducción, que maneja sobre todo el qué de la investigación que estoy realizando o que voy a realizar, porque la introducción lo presenta como realización a continuación, los materiales y métodos, o la metodología, el cómo se realiza la investigación, presente, contenida en el artículo científico, los resultados, que es una pieza por excelencia de objetividad y poco análisis, prácticamente ningún análisis, ninguna discursividad, ninguna interpretación. Esos son los resultados, mucha facticidad. Y a continuación la discusión y las conclusiones que, a diferencia de los resultados, sí admiten, por supuesto, ámbitos de interpretación, ámbitos de significación, ámbitos de referenciación, ámbitos de discursividad, momentos de discursividad sobre esos resultados alcanzados. Finalmente, la bibliografía. Pasemos a concentrarnos entonces en énfasis para saber, primero, caracterizar, saber entender y saber desarrollar estos dos momentos, estas dos secciones en los artículos científicos, dentro de la estructura de los artículos científicos, que son la discusión o discusión del resultado, se denomina de las dos formas, dependencia de la revista y las exigencias de cada una de las revistas, y las conclusiones. Ahí vamos, secciones, discusión de resultados y conclusiones en el artículo científico. Su esencia, aspectos correctos e incorrectos, en la medida que vamos explicando, daremos entrada a alguna de estas reflexiones. Sobre la discusión de resultados. Bien, aquí estamos resaltando
vamos a decirles así, 4 puntos fundamentales, los 4 primeros, y 2 puntos que vienen siendo digamos, un momento de esencialidad para resaltar el conjunto de lo anterior. Primero, ¿qué no es una sección de discusión de resultados? No es la repetición, como bien dice ese primer punto, no es la repetición de la sección de resultados. Esto está muy bien explicado por otro especialista en otro material, pero tenemos que tener mucha claridad con respecto a eso. Hay un importante contraste entre resultados y discusión de resultados. Mientras los resultados son sobre todo la expresión de la investigación en el nivel empírico del conocimiento que he realizado, fíjense ustedes, con ese nivel de objetividad, de facticidad, de poca interpretación o prácticamente ninguna interpretación, de nada de discursividad, sino el dato, el hecho, la tendencia concreta de investigación. La discusión de resultados no es eso. No puedo repetir lo que he desarrollado con ese nivel de objetividad y facticidad, precisión, concreción, producto de mi investigación en el nivel empírico de conocimiento, sobre todo apoyándome anteriormente en lo que desplegué de antecedentes teóricos en la introducción. No puedo repetir eso mismo en la discusión de los resultados. Bien. ¿Qué es entonces la discusión de resultados como primer punto? Palabra clave: interpretación de los resultados alcanzados. Repito, en forma de hechos, en forma de datos, en forma de tendencias sobre el comportamiento del objeto de estudio, sobre el comportamiento del fenómeno que estoy estudiando. ¿Bien? Ahora bien, no solamente la interpretación respecto a la propia investigación, hacia el interior de la investigación. Claro que es interpretación hacia el interior de la investigación. El problema y el objetivo, sobre todo general, que me he propuesto relacionado con eso, sino incluso va más allá. La interpretación para el ámbito teórico en el que estoy trabajando. La interpretación respecto a otras investigaciones similares o de igual curso que se han desarrollado o se estén desarrollando sobre problemas, temas de investigación en el que estoy desarrollando mi artículo científico. De manera que aquí la palabra clave es interpretación de los resultados. Es un momento de análisis analítico que contrasta muy bien, lo quiero insistir, con el dato concreto, los datos concretos, los hechos concretos, que no necesariamente tienen que ser numéricos, pueden ser de tipo cualitativo, tendencias que han resultado del proceso de investigación y que están desarrollados en la sección anterior, en el momento anterior de la estructura a la que se denomina resultado. Segundo punto, es fundamental explicar qué significan esos resultados, esos hallazgos que se han alcanzado con el estudio. Y aquí lo fundamental es cómo se relacionan con lo ya conocido. Los autores tienen que estar muy claros de este aspecto. Cómo cuestionan o no cuestionan lo ya conocido. Cómo están en línea o no están en línea con lo ya conocido. Cómo hay una continuidad o cómo hay una discontinuidad en lo que he alcanzado en mis resultados con respecto a los resultados que se han alcanzado en similares investigaciones o en investigaciones que están relacionadas de una u otra forma con este problema de investigación, en el cual es desplegado mi investigación y como resultado de ese despliegue de investigación he alcanzado la producción de un artículo científico específico. ¿Sí? Importante, tercer punto, importante, resaltar aspectos que puedan ser extrapolables a otros estudios. También para eso es la discusión de resultados. ¿Correcto? Y que por tanto puedan un poco proyectar caminos futuros que pueda desarrollar el propio autor, el propio colectivo de autores que ha alcanzado los resultados concretos presentes en este artículo científico. Es decir, puede ser que sea
la presentación de próximas demandas para sí mismo o para otros autores que continúen la investigación sobre el tema de investigación, sobre el objeto de estudio que se ha abordado en el artículo científico concreto. De rigor, y yo diría que este es, junto con la palabra clave, interpretación y significación de los resultados que deben estar desarrollados en la discusión de resultados, aquí está otro momento fundamental. ¿Qué implicaciones teóricas y prácticas tiene lo que se ha alcanzado dentro y fuera del campo de conocimiento en el que está insertado el artículo científico como resultado de una investigación concreta? Y este es un momento importantísimo, hay que decirlo así, para establecer relacionamientos y contrastaciones con las obras de otros autores, con los artículos u otras formas de obra científica, pero relacionada con este tema de investigación que han alcanzado otros autores. Y por tanto, y esto es otra diferencia con el acápite o la sección de resultados, por tanto, si voy a hablar de las implicaciones teóricas y prácticas y de la contrastación o relaciones de mis resultados, de mis hallazgos con la de otros autores, evidentemente en la discusión de resultados tiene que estar muy bien referenciada ese análisis de distinción o ese análisis de reafirmación de continuidad que estoy haciendo en mi artículo científico. A diferencia, por ejemplo, del acápite, en la sección de resultados, donde por lo general no es recomendable establecer análisis discursivo ni referenciación bibliográfica. Hay dos grandes momentos para esto. La introducción, donde despliego mi manifestación de dominio del estado del arte, de los antecedentes teóricos sobre el tema de investigación que estoy desarrollando, y este momento que no es para lo mismo, no es para hablar de los antecedentes, pero sí es para hablar de las contrastaciones o relaciones que hay entre lo que he logrado en mi artículo científico, en los hallazgos que he alcanzado en mi artículo científico con respecto a lo que han alcanzado otros autores y que, repito, puede establecer líneas de continuidad o líneas de discontinuidad, momentos de discontinuidad. Si fuéramos a resumir esos puntos en palabras claves, aquí hay dos puntos para cierre que son importantes. ¿Sí? Y aunque aquí hemos hablado de varios términos, sobre todo interpretación, significación, implicaciones de mis resultados, aquí estamos resaltando dos cosas fundamentales. Primero, la respuesta a la pregunta, y esto es clave en la discusión de resultados como sección del artículo científico, ¿qué significan los resultados alcanzados? Esta puede ser una muy buena pregunta, referente, patrón, para desarrollar esta sección. Bien. Y segundo, ¿qué aporta mi investigación? Este es quizás el momento, aunque pueda estar presentado sintéticamente en la introducción del artículo científico, este es un buen momento, después que he hecho la interpretación, después que he hablado de la significación de los resultados, después que he hablado de las implicaciones, después que he hablado de los momentos de continuidad y discontinuidad, después que he hablado de cómo entran en el proceso de investigación sobre este problema mis resultados o cómo difiere de lo anteriormente alcanzado, este es un buen momento para sellar, darle un cierre a la discusión de resultados, hablando de qué aporta, qué elementos de novedad tiene en los resultados que he alcanzado en mi artículo científico. Bien, digámoslo así, hacerlo, aunque lo haya podido plantear en la introducción, hacerlo de una forma más explícita. Quedémonos entonces con todo, pero si quisiéramos resaltar lo fundamental, quedémonos con significación de los resultados y qué aporta o qué aportan dentro del campo de conocimiento, en relación con el problema, tema de investigación específico, objeto de investigación específico, pero incluso qué aporta más allá de este problema, tema de investigación específico, de este objeto de estudio específico
de este campo específico de conocimiento que pudiera aportar para otros campos de la investigación científica. Sobre las conclusiones, aquí podemos ser incluso más breve, porque se entiende que cuando hablamos de conclusiones, cuando se nos exige en una revista científica la distinción entre el momento de discusión de resultados y el momento de conclusión, se entiende que hay varios puntos que son fundamentales. Primer punto clave. Las conclusiones deben ser una pieza de síntesis extrema, de concreción extrema sobre los resultados que ha alcanzado y cómo constituyen esos resultados una respuesta a los objetivos que me he planteado al inicio, que por lo general se plantean claramente al inicio de la investigación, y para eso son las introducciones de los artículos científicos. ¿Cómo he respondido a mi objetivo general? ¿Cómo he respondido a mi problema? ¿Cómo he respondido a objetivos específicos en caso de que hubiese, además de los objetivos generales? Aunque los artículos científicos sobre todo se concentran en el planteamiento de un objetivo general. ¿Bien? ¿Y cómo evito lo que los autores denominan contaminación o repeticiones en las conclusiones de partes que he abordado en otras secciones, incluyendo la discusión de resultados del artículo científico? ¿Bien? ¿Cómo voy hacia lo más relevante, lo más conciso? Y si quiero un referente, un norte para poder desarrollar bien esta sección de cierre de los artículos científicos, digamos que lo que me tengo que plantear es cómo he respondido como primer punto, cómo he respondido, cómo he alcanzado, en qué nivel he alcanzado los objetivos propuestos al inicio de la investigación. Un segundo punto que se deriva de lo que anteriormente hemos planteado: el lenguaje tiene que ser directo, el lenguaje tiene que ser sin ambigüedad, el lenguaje tiene que ser expresión de altos niveles de objetividad, de precisión, tal y como es la verdad científica, concreta, sencilla. Mientras más concreta y más sencilla, mejor, decía Albert Einstein. Así debe ser planteadas las conclusiones. ¿Sí? Tercer punto, enfatizando en qué, en aspectos nuevos e importantes del artículo realizado. Aunque lo tengo planteado en la discusión de resultados, este es un buen momento para dejarlo planteado como un cierre de mi artículo científico. Tercer aspecto importante. Y cuarto aspecto importante, es un buen momento para sugerir futuras derroteros o futuras investigaciones con respecto a el problema tema de investigación, con respecto al objetivo, al objeto o de estudio o de investigación, con respecto a esta línea en la que se puede haber enmarcado mi investigación y para la cual me planteé en los inicios un problema y un objetivo. De manera entonces que aquí palabras claves serían no repetición de aspectos contenidos en otra sección, respuesta a los objetivos inicialmente trazados con la mayor objetividad, con la mayor concreción, resaltar los aspectos de novedad, los aspectos de mayor significación alcanzados en el artículo, y dejar una ventana abierta hacia los derroteros, el rumbo que pueda alcanzar la investigación científica con respecto a este problema, tema de investigación, para los propios autores del artículo o incluso para otros autores, otros investigadores que también trabajen en el campo, que también trabajen relacionados con el objeto de estudio, que también trabajen relacionados con el problema de investigación que ha sido abordado en el artículo científico. Vamos a plantear tres conclusiones fundamentales, no como sección del artículo científico, no nos estamos refiriendo, sino como conclusiones de lo que hemos presentado. Y que después, cuando se pueda volver a leer, a prestarle una atención más detenida, se puedan sacar los elementos que han querido ser fundamentalmente resaltados.
Primero, el artículo científico es una modalidad de artículo de investigación, lo repetimos, es una modalidad de artículo de investigación que centra su desarrollo en una relación entre sistematización conceptual, diagnóstico situacional, investigación de nivel empírico del conocimiento, y presentación de una o más de una propuesta sobre el problema, tema de investigación de la ciencia que he abordado en mi artículo científico, si se quiere decir de otra forma, del objeto de investigación que ha sido centro del artículo científico. Segundo punto, su estructura es diferente, es muy característica, a diferencia de los otros artículos de investigación, a la del resto de esos artículos, y refleja la relación de componentes que anteriormente mencionamos y que se recoge con esa denominación de formato INRIT, donde resaltan las secciones de introducción, metodología, resultados y discusión de resultados. Y finalmente, este es el punto clave que pusimos los énfasis en la mayor parte de nuestra explicación. Las secciones de discusión, también llamada discusión de resultados y conclusiones, presentan un cierre al desarrollo del artículo científico y fundamentalmente deben referirse al significado de los resultados alcanzados para la propia investigación, a los significados de los resultados de los hallazgos alcanzados para el campo de la ciencia en cuestión o incluso otros campos, así como las posibilidades de nuevos estudios o investigaciones que puedan iniciarse una vez alcanzados los resultados que han sido presentados en el artículo científico concreto. Aquí tienen ustedes una, vamos a llamarle así, una imagen sintética de parte de la información científica que hemos utilizado para desarrollar esta presentación. Estará al alcance de ustedes todos estos textos y otros más, y pueden ser un buen complemento para este importante trabajo que debemos desarrollar todos los profesores, todos los investigadores, todos los especialistas, los estudiantes, sobre todo estudiantes universitarios, que es, por supuesto, dominar ese trabajo académico por excelencia, que es la producción y difusión de obras científicas y en particular de artículos científicos como una forma de artículos de investigación. Les agradecemos por la atención prestada. Deseamos que esto sea de gran utilidad para el trabajo de cada uno de los que han accedido a este material y, por supuesto, queda la invitación planteada para próximos encuentros sobre temas relacionados con la metodología de investigación, con el desarrollo de obras científicas o quizás con respecto a otros temas en algún campo, algún área de conocimiento de la investigación científica, de la ciencia, del trabajo científico tecnológico. Muchas gracias a todos por la atención prestada. Cerramos así nuestra presentación. Hasta un nuevo momento, hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias.